Dios les bendiga. Qué bueno que podemos conectar una vez más en este tiempo de Hablando de Él. Y estamos súper contentos, como siempre, de poder llevar un tema de mucho interés, tanto para ustedes como para nosotros, porque siempre salimos también edificados. Así es. Y antes de iniciar en este tiempo, queremos por favor pedirles que compartan este episodio, que pueda ser de bendición para otra persona y que asimismo podamos ser todos edificados, porque este es el sentido de estos tiempos. Y hoy, como siempre, me acompaña mi amado Wilman y queremos que por favor tú nos digas qué vamos a hablar hoy. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante y se trata de una frase que muchos de nosotros hemos pronunciado muchas veces y es Dios proveerá, que es una frase de confianza, obviamente, en la provisión divina. Que lo decimos como a la ligera. Sí, a la ligera, pero muchas veces abusamos de eso. Haciendo cosas, esperando que Dios luego nos provea, ¿no? Y para hablar un poquito en estos minutos de esto, queremos basarnos en el texto bíblico que está en Lucas 14:28, donde habla de la planificación en sentido general. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo acabar. Así es. Obviamente aquí la palabra nos habla de eso, de esa planificación previa antes de dar un paso. Y por eso queremos hablar de ese Dios proveerá, porque muchas veces no nos planificamos y hacemos cosas, nos metemos en líos, como se dice popularmente, esperando que luego Dios nos provea. Y realmente el Señor es un Dios de orden. Totalmente. Que nos llama en todo el sentido de su palabra a la coherencia, ¿no? Sí. Entonces, para esto nosotros en el día de hoy queremos hablarles básicamente de algunos errores comunes que cometemos nosotros como creyentes, ¿no? Que tienen que ver con basándonos en ese Dios proveerá. Y el primer error es no planificar ni ahorrar esperando que Dios provea todo. ¿Qué te parece? Así es. Realmente a veces sometemos a Dios o tratamos de llevar al Señor a estas responsabilidades que Dios no nos ha dicho que nos metamos. Claro que sí, ¿no? Y que muchas veces nosotros los creyentes lo que hacemos es que creemos que como tenemos un Dios proveedor no necesitamos planificar ni ahorrar. Así es. Simplemente, bueno, hacemos lío con la tarjeta de crédito, nos vamos de viaje y demás, y después ay, Dios proveerá, Dios va a traer de alguna manera ese dinerito para yo saldar esa deuda que tengo. Y Dios no funciona así. Dios en su soberanía lo puede hacer, pero no funciona directamente. Claro, así mismo. Y como bien mencionaba, no podemos estar gastando de una forma no responsable en un sinnúmero de cosas, obviamente, que nosotros entendemos que sí son una necesidad cuando no lo son. Y el Señor no nos ha dicho que nos metamos en esas situaciones. Entonces, asumiendo eso, comenzamos a gastar de una manera descontrolada. Así y obviamente es. Luego tenemos el problema de qué está pasando, por qué no estoy resolviendo en aquello, no puedo honrar ese pago, pero es porque yo realmente me sometí a gastar sin medidas. Sin control. Y entiendo que Dios va a respaldar esto o me va a ayudar a pagar esto. Claro, esto es algo totalmente imprudente, porque el Señor nos manda a ser buenos mayordomos. Sí. De hecho, esto está en Lucas 16:10, nos habla sobre esto. Dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bueno, que básicamente nosotros tenemos que aprender a ser fiel a Dios en lo poquito que nosotros tenemos. Porque muchas veces nosotros nos metemos, como tú dices, en lío por un asunto de descontrol, de descontrol desmedido, porque nos dejamos llevar lo que ven nuestros ojos, por la presión que hay. Y eso nos lleva a hacer deudas y cosas que realmente nos ponen en una posición económica difícil. Exactamente, porque volvemos al mismo punto. El Señor no nos ha dicho que nos metamos en estas situaciones, en estos gastos que no tienen realmente un fundamento, vamos a decir, sano o algo que realmente nosotros entendemos que es una necesidad. Porque ya es un lujo, es algo porque usted lo quiere hacer, porque muchas veces se dice, bueno, yo me lo merezco.
Yo trabajo y me lo merezco. El merecimiento señores, es un tema complicado. Tengamos cuenta con eso. Yo trabajo y yo me lo merezco. Ciertamente, uno trabaja y uno quiere, es verdad, darse, vamos a decir, un momento de esparcimiento, pero hay que tener un control y como decías tú al principio, también hay que planificarse para eso, señor, porque eso también entra dentro de una planificación financiera dentro de un hogar o si usted no tiene una familia como tal que mantener, también usted puede planificarse. Claro que sí, así es. Mira, y otro error sumado a ese que cometemos es que muchas veces nosotros no diezmamos ni honramos a Dios esperando que Dios entonces nos dé riqueza, nos dé muchísimos bienes y demás. Así y hay principios espirituales como el que está en Malaquías 3:10 que nos habla de que traigamos diezmos al alfolí y demás. Es un principio que hoy día está mucho debate, ¿no? Que si el diezmo, que si la ofrenda, que si otras características. Sin embargo, realmente la palabra está llena de principios que nos enseñan a que si nosotros lo ponemos en práctica vemos la mano de Dios en nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros no queremos de alguna manera, ni siquiera queremos hacer nada esperando que de alguna manera simplemente Dios nos provea a todos nosotros. Dame a mí y yo no doy nada, ¿no? Así mismo. Entonces es muy importante entender que lo que es honrar a Dios, como dice la palabra, honra a Jehová con todos tus bienes, con las primicias de todo lo que te llega, ¿no? Porque realmente cuando tú honras a Jehová, Jehová te sigue bendiciendo. Claro. Entonces es un error financiero que nosotros también cometemos. Sí, también el hecho de no trabajar diligentemente, porque bueno, Dios me va a proveer, el trabajo mínimo me va a tocar y me va a llegar las provisiones así. Claro. Dios es soberano, hácelo como Él quiere, pero Dios nos manda a trabajar, a ser diligentes, a no ser perezosos. Es decir, el Señor también nos pide que nosotros hagamos algo. La fe sin obra es muerta, mis hermanos. Mis amigos también que se conectan con nosotros. Claro, hay que ser diligente, hay que honrar, ¿verdad? Claro, hay que dar un poquito de nuestro esfuerzo, porque Dios lo provee todo. Claro. El Señor nos va a proveer, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Claro, no podemos quedarnos en nuestra casa muy sentados esperando que el Señor va a proveer. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo en torno a esto. Mira, y aportándole a eso que dices ahí, que muchas veces malinterpretamos el versículo que dice, no se afanen por el día de mañana, por el vestido, y no hacemos nada. Es decir, nosotros tenemos que también poner nuestra parte, hacer la parte que nos corresponde, esforzarnos, darle a Dios la excelencia con nuestro trabajo, para que Dios nos bendiga a través de esa parte. Claro. Pero, bueno, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Claro, así es. Entonces, porque eso es un principio también, el esfuerzo humano que nosotros hacemos para tener la bendición de Dios. Exacto, y todo esto es un conjunto realmente de responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. No podemos estar realmente con el Dios proveerá y yo me lo merezco. Señores, hay que tener responsabilidad. Y esto es parte de la responsabilidad. Como cristiano, o si usted no es practicante, vamos a decirlo así, de alguna, ¿verdad?, alguna iglesia, usted de alguna religión, pues independientemente hay que ser responsable con lo que uno gasta y no entender de que, bueno, que eso va a llegar por obra y gracia. No, señores, esto es algo que hay que esforzarse y va a venir la provisión. No gastar de forma desmedida, porque obviamente hay una consecuencia a esto. Claro que sí. Si usted no administra bien los recursos que le llegan a sus manos, usted tiene que entender que se le van a ir de las manos, porque usted no lo está administrando de forma sabia. Claro que sí. Y hay que ser responsable con esto. Entonces, es un conjunto de todo esto, de que podamos realmente tener esa sabiduría de parte de Dios para nosotros saber administrar los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Y que muchas veces nosotros nos anclamos a entender que simplemente tenemos que tener fe, pero la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Es decir, tenemos que tener fe que Dios va a suplir siempre que seamos buenos administradores, buenos mayordomos, que honremos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras primicias, pero que también nos organicemos, que no gastemos desmedidamente. Amén. Y que hagamos todas las cosas de manera correcta como nos guía la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Amén, así es. Queremos llevarle una pequeña oración a ustedes para que
el Señor los siga ayudando. Si ya están en esto, pues les siga ayudando. Gracias, Señor, te damos. Padre, te pedimos, Dios mío, que así como hemos hablado en este tiempo, mi Dios, tú puedas ayudar a cada uno de los oyentes que se han conectado a ser buenos administradores de los recursos que tú pones en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.